esa idea de la formación vinculada a los ámbitos institucionales donde se desarrollan los ejercicios profesionales. El cambio se produce en la nombrada 14.101, me refiero a que no tenemos un buen recuerdo de esta ley. El otro día para esto la repasaba y la verdad que mi recuerdo es aún más leve también la ley, desde el punto de vista sobre todo de los conceptos de autoridad que estaban planteados allí, pero es cierto que es el primer paso donde se señala que la formación docente va a tener un tercer nivel y deja de estar en la órbita de los consejos para estar en la órbita del órgano central que se creó en ese momento, que es el CONADE. Esta herencia es recogida luego en la ley de emergencia del año 85, en la 15.739, que mantiene la formación docente luego en la Dirección General de Formación de perfeccionamiento de docencia, o Dirección General de Formación y Perfeccionamiento Docente, en la órbita de lo que ya en esos momentos era la ANIEP y lo que era el Consejo, dependiendo directamente del Consejo Directivo Central. En todo este trayecto, la fortaleza que uno podía establecer en la formación de los docentes uruguayos, particularmente los ministros por su carácter universal en cuanto a su titulación, pero también profesores y maestros técnicos que comenzaron a lo largo de los años a poblar liceos y escuelas técnicas, es su vinculación con el ámbito de desarrollo profesional y con la práctica. La formación que se logra con el nivel terciario de la unificación generó también un conjunto de posibilidades y también un conjunto de conflictos, porque las formaciones tienen distintas tradiciones, distintos ámbitos profesionales, pero lo que se buscaba era darle un carácter de educador globalmente. Recién es en la ley 18.437 de diciembre del 2008 donde se define que la formación en educación tiene carácter universitario. En realidad es una definición programática, define también la creación de una posible institución, que en ese momento será el Instituto Universitario de Educación, y se plantea luego la creación de una comisión y un trabajo futuro para implementar y crear esa institución. No voy a entrar en discutir y ver esa parte histórica en particular, pero sí importa saber que en realidad nosotros venimos de una tradición que en principio es múltiple. Entonces fíjense que la formación de profesores empieza en la universidad, con nivel universitario, pasa por el nivel terciario y ahora pretende volver al universitario, pretendemos que vuelva al universitario, mientras el carácter de los maestros tiene una formación distinta. También es bueno decir que en realidad de estas tradiciones de formación diferentes recogen una amplia experiencia internacional. En realidad, no en todos los países, yo diría que en muchos países la formación de maestros y de profesores tuvieron, historias y trayectos diferentes. Ahora, a mí me parece que la pregunta que obviamente surge no es tanto la discusión institucional, o mejor dicho, la discusión institucional debe estar sometida a otro aspecto, y es por qué es necesaria una formación universitaria en el ámbito de la educación, y particularmente en la formación de docentes o de educadores. En realidad, intentos de darle carácter universitario a los títulos docentes existieron antes de la ley de educación, incluso en el periodo legislativo entre el 2000 y el 2004, en un proyecto de ley presentado por el doctor Sanguinetti, donde reconocía el carácter universitario de los títulos y le permitía a los egresados de esas instituciones poder continuar estudios y un reconocimiento formal de esa titulación. Digamos que había dos aspectos que estaban planteados en el momento, que no se aprobó, que podían dar respuesta. Un reconocimiento social, no duda de que el carácter universitario da un reconocimiento público y social de mayor nivel que el terciario, y la posibilidad de continuar estudios de posgrado, de formación permanente. Pero esas dos razones no serían suficientes para pensar en darle un carácter universitario con todas las características que esto tiene. A mí se me ocurren, quiero plantearles acá, algunos fundamentos y razones por los cuales
personalmente, y en el Consejo, y creo que el colectivo de formación docente, y creo que actualmente en el sistema terciario público en general hay acuerdo. Hemos formado parte en varias instancias, pero la última en una comisión asesora de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, donde hay acuerdo sobre por qué debe ser universitario. Pero me parece que en un ámbito de estos es bueno retomarlo y no darlo como algo natural y válido. En primer lugar, nosotros incorporamos un concepto, y es el de profesionales de la educación, que abarca a todas las formaciones existentes, puede abarcar otras formaciones nuevas que se vayan incorporando, y dan la idea de un profesional en el sentido de alguien que obviamente ejerce una actividad y vive de ella, pero que es capaz de aplicarla con un sentido crítico, constructivo, transformador, que no es meramente un técnico o un aplicador de programas o de contenidos elaborados en otro ámbito. A diferencia de lo que puede ser la formación de funcionarios o de técnicos que van a aplicarlo, como serían en la tradición lo que cuando la formación estaba vinculada a las mismas instituciones, ya no las áreas, sino las mismas instituciones, que por lo tanto además generan procesos de isomorfismo, que son fáciles de encontrar cuando uno entra o entraba. Vamos a alejarnos un poquito del presente para no herir ninguna susceptibilidad, a los institutos normales o a los institutos de profesores, ese isomorfismo entre la educación primaria y el instituto normal, o entre la educación secundaria y los institutos de profesores, o incluso entre los institutos de enseñanza técnica, el INET y los maestros técnicos. Esa forma parte de una de las razones que también nos va a generar, lo voy a plantear después brevemente al final, como uno de los desafíos. La otra razón, y que probablemente sea la clave, es que no es lo mismo formar, y ustedes lo saben, porque aquí la inmensa mayoría, si no todo, se ha formado en ámbitos de instituciones universitarias, formarse en una institución donde se crea conocimiento y los docentes son docentes investigadores, a una institución donde el docente en realidad transmite conocimientos elaborados en otro ámbito y lo transmite como conocimiento acabado, definitivo, terminado, culminado, propio de otro ámbito, y tiene que esperar la actualización de esos conocimientos de otro ámbito para poder trasladarlo. Un profesional de la educación, un docente, maestro, profesor, etcétera, que va a trabajar durante 35 o 40 años en un conocimiento que va a ser permanente, mutable, transformado a lo largo del tiempo, necesita, entendemos nosotros, formarse en un ámbito donde el conocimiento está en cuestión constante y está en ámbitos de creación. Y la relación entre el docente y el estudiante con un docente que está en procesos de investigación o participando en equipos de investigación es muy distinto a cuando uno tiene un docente que en realidad lo que hace es estudiar lo que otro elaboró y lo transmite. Aquí me parece que hace al tercer aspecto, y es la relación, porque no se trata de que tengamos docentes que investiguen por un lado o investigadores por un lado y docentes por otro, sino de cómo en realidad desde su propia diseño curricular y de su propia práctica educativa, los docentes relacionan la enseñanza con la investigación. Y en estos dos aspectos, a mi entender, es donde está lo esencial de esa transformación. Por supuesto, como decíamos, una de las razones de la titulación es permitir una formación inicial y continua, es decir, la posibilidad de que los egresados de formación docente consideren que sus formaciones son iniciales y luego continúan en formaciones de posgrado en forma permanente o formaciones permanentes, pero sobre todo la posibilidad del posgrado como un elemento de desarrollo profesional, ya sea académico como profesionalizante. Me refiero que en esto nosotros, en los debates que tenemos ahora en el cambio curricular, uno de los cuidados que pretendemos tener es que nosotros estamos formando educadores, estamos formando maestros y profesores, no investigadores. Entonces, que es distinto a pensar en que vamos a formarlos sí en un ámbito de formación donde haya investigación. Y por último, una razón que no es menor, esta sí es más institucional probablemente, es la incorporación de la formación docente en un sistema terciario y universitario. La Ley de Educación crea el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, que con muchos esfuerzos y voluntades políticas e institucionales se ha venido manteniendo,
y la idea de, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional e internacional, crear lazos entre instituciones que están en los mismos niveles. Creo que en este sentido incluso se han dado avances importantes en los últimos años y que preveo mayores profundizaciones de relacionamiento, tanto a nivel nacional con la Universidad de la República, la UTEC, particularmente, pero también en el ámbito regional con otras instituciones universitarias que permitan ese intercambio en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la investigación o en el ámbito de la extensión. Eso es lo que estamos promoviendo y que ahora nosotros brevemente les vamos a plantear. Porque bueno, con estas razones, ¿cuál es el estado actual? Yo integro el Consejo de Formación en Educación, conjunto con María Ibarbure, que nos acompaña aquí, Ana Lopater, Edison Torres como consejero docente y en estos momentos Marcelo Díaz como consejero estudiantil. ¿Qué es lo que nos planteamos nosotros para avanzar hacia esto? Decía que desde el punto de vista institucional el camino fue primero una comisión de implantación con un informe muy discutido, pero acordado, y que creo que hace aportes importantes a los efectos de cuál es el rumbo, desde el punto de vista de la estructura académica, desde el punto de vista de la estructura curricular, desde el punto de vista de su organización institucional, que pasó por una etapa intermedia de transición que es este Consejo de Formación en Educación. Paralelo a ello, hay distintas vicisitudes políticas, que es la discusión de una ley que cree a una universidad de educación. Nosotros hemos considerado en esto, y esto es lo más contextual que nosotros queríamos, que yo puedo plantear acá y quiero plantearles, es que en el Consejo nosotros, particularmente desde que lo integramos en el 2015, nos planteamos en primer lugar que la discusión sobre las posibilidades o no de una ley de creación de una universidad no estaba al alcance de nuestras manos, no eran definiciones que uno pudiera tomar desde el lugar en que estábamos nosotros. Y siempre es difícil trabajar en un lugar donde está esperando donde la variable que uno considera sustancial está en otro lado, porque en realidad uno prácticamente no podría actuar y tendría que estar esperando a que esas transformaciones se vayan produciendo. En ese sentido nosotros nos hemos planteado como propósito, como objetivo, como meta, avanzar dentro de este marco institucional actual en todo lo que tenga que ver con ese carácter universitario que hablamos básicamente y en términos muy generales. ¿Qué implica esto? Una actualización curricular, estamos en medio de esa discusión, que le haga como una propuesta más flexible, con una propuesta donde se integre la investigación, decíamos, donde pensemos en el perfil del futuro educador, donde pensemos en las propuestas más vinculadas al sistema terciario público, una nueva estructura docente. Nosotros en la NET tenemos una estructura docente basada esencialmente en la antigüedad. Puedo decir que ya tenemos acordado internamente por los órdenes e incluso con los ámbitos sindicales una nueva estructura académica de grados con renovación a través de informes de evaluación integrales, ya sea por los quienes participan como lo que se evalúa. Un desarrollo de una estructura académica que esté basado en una concepción de instituciones académicas, de comisiones de carrera, que tenga un nivel de integración de los órdenes y esté vinculada a la integración del conocimiento por áreas o por campos de saber, el desarrollo de los estudios de posgrado, que en esto es donde nosotros necesitamos más socios, porque formalmente y legalmente es la limitación más grande que tenemos, porque no podemos dar titulación de nivel de posgrado. En eso hemos tenido acuerdos con la Universidad de la República en unos cuantos casos, con las universidades extranjeras o con universidades internacionales como la Flaxo de Uruguay, y el desarrollo de la investigación, que hemos tenido unos primeros pasos, en principio con un acuerdo con la ANI, pero tenemos idea de ir avanzando en la creación de un programa de estímulo y desarrollo de la investigación de los propios docentes para que no se transformen en hechos aislados. Y para terminar, porque para estos minutos, solamente decirles, bueno, ¿cuáles son nuestros desafíos? Lo primero, y creo que abarca todo, es que transformar una cultura, que es una cultura de una institución basada en educación terciaria, con una
tradición larguísima, normalista o de formación vinculada a los ámbitos institucionales donde se desarrolla la práctica, es una transformación que es muy ambiciosa y que lo hemos planteado en muchas ocasiones. No hay que ser impaciente en esto, y que creo que va a llevar, y nosotros lo que queremos es aportar algunos comienzos en esto, pero que va a llevar mucho tiempo. Y esto tiene que ver con una institución abierta, flexible e integrada con otras instituciones, que permita, porque para desarrollar acciones donde las instituciones sobre todo el tema de la investigación, de esta cultura universitaria, necesita de acuerdos y de trabajo en sintonía y en sinergia con otras instituciones que tienen ya más experiencia en ello. No de un modo subsidiario, sino de un modo colaborativo, de un modo coparticipativo. Ya decíamos, esta integración de la investigación a la enseñanza. Tenemos los desafíos de la discusión de la ley, porque en esto podemos decir que los desafíos de esta discusión nos puede generar beneficios, porque podemos demostrar que el objetivo no es tener un sello de ser universidad, sino que lo que queremos es hacer las transformaciones sustanciales, porque el objetivo no es ser universidad porque nos lo diga una ley, sino ser universitarios porque las prácticas que se desarrollan al interior de esa institución son de ese carácter universitario. Y somos conscientes que puede significar a veces la perspectiva de que algo se va a hacer, esperar a que eso ocurra para luego empezar a hacer como eso que la ley nos va a decir. Y en eso tenemos nosotros siempre una preocupación de apoyar, de aportar, pero no detenernos a esperar que eso suceda, porque como decía hace un momento, es una variable que no depende de nosotros. Y por lo tanto, esto de los límites de la institucionalidad tiene que ver con esto que decíamos. Bueno, hasta dónde podemos nosotros desarrollar en un ámbito como la ANEP esto carácter universitario, porque tiene un límite en una institución que no está pensada con estas condiciones. Y sí, dos palabras más y con esto termino. Sí creo que es un desafío cuando avancemos en un carácter universitario y la institución se desprenda de lo que hoy es la ANEP, que creemos, y yo personalmente creo que es un paso importante, positivo, pero tenemos un desafío que no podemos perder la relación de la práctica y sobre todo de la práctica educativa. La experiencia, a lo mejor Pozo nos ilumina más sobre esto, pero las experiencias internacionales de las universidades cuando forman docentes y de los sistemas educativos es muchas veces de los conflictos entre los intereses de las universidades por formar a los docentes según sus objetivos, según sus propósitos, y las necesidades que tiene el sistema educativo de formar, de que se formen docentes para determinadas políticas comunes. Y esa es una tensión donde la práctica, y fundamentalmente lo que es la práctica de enseñanza, tener una distancia adecuada entre esa práctica y la elaboración teórica, de manera de no vulnerar el carácter de profesional de la educación, pero tampoco deslindarlo de la experiencia, de la práctica, es un desafío que yo creo que es uno de los desafíos importantes que tendremos, no tanto ahora, que todavía estamos muy pegados a las instituciones a las cuales trabajamos o con las cuales formamos, sino al momento de transformarnos, y esperemos que así sea, o se transformen, sea el momento que sea, en institución universitaria. Bueno, esta es mi primera intervención y las agradezco y intercambiaremos después con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Antes de darle la palabra al doctor Pozo, recordarles que tenemos la ronda de preguntas, de manera que si quieren ir formulando alguna pregunta que surge por escrito, la pueden entregar, más allá de que tendremos después la oportunidad de hacer también intervenciones orales, pero para el registro y el recordatorio quería mencionarlo. Doctor, adelante. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo también la oportunidad de estar aquí compartiendo esta jornada con ustedes en este momento y en algún momento posterior. Entonces quiero agradecer a la organización de estas jornadas el haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y de compartir estas ideas. Quiero agradecer también a la organización de la mesa el haberme dado la oportunidad de hablar en segundo lugar y tener un poco más de contexto a la hora de hacer mi presentación, porque
a pesar de yo creo que la claridad de la exposición en estos 20 minutos a mí no me convalidan esos 3 o 4 créditos de los que se ha hablado, ¿no? Para conocer el sistema de formación de profesorado en Uruguay hasta donde lo conozco, ¿no? Y que es bien diferente desde luego al de otros lugares. Así que yo voy a hablar desde una perspectiva no solamente y se puede decir un poco descontextualizada en el espacio, pero también en el tiempo. Yo había preparado y voy a hablar un poquito en estos primeros 20 minutos de la formación docente en un sentido más global, afectando no solamente a la formación en la universidad o no de los docentes de educación infantil, primaria, secundaria, sino también la propia formación docente del profesorado universitario, es decir, en la propia idea de qué tipo de formación requiere un profesional o una profesional que se dedica a ayudar a otros a aprender, que es lo que yo entiendo que es enseñar, ¿no? Profesión docente es una profesión a la que nos dedicamos quienes, por vocación, por necesidad o por impulso social y desde luego por la estructuración de esos espacios en la sociedad, aquellos que nos dedicamos, digo, a ayudar a otros a aprender, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que aprender es cada vez una necesidad mayor que se extiende el tiempo. Cada vez se dedican en todas nuestras sociedades más tiempo a una educación formal, cada vez están más tiempo los niños y niñas escolarizados, pero más allá de esa escolarización y de la prolongación de esa escolarización en la secundaria, cada vez por fortuna hay más alumnos que acceden a la educación superior, los alumnos y alumnas, y por lo tanto cada vez hay más gente implicada en esos contextos, y por lo tanto cada vez hay más demanda de formar profesionales que ayuden a otros a aprender, ¿no? Y yo creo que en esa demanda de ayudar a otros a aprender, ahí está marcada no solamente por estos restricciones, vamos a decir, institucionales y de la propia historia de cada uno de esos sistemas en desarrollo, sino por las propias metas y funciones que se atribuye a la formación y al propio aprendizaje. Yo más adelante, en la sesión que tengo más tarde en la conferencia, pues intentaré desarrollarlo más, pero yo creo que uno de los problemas es que eso que entendemos por aprender, aquello a lo que nos dedicamos quienes ayudamos a otros a aprender, ha cambiado radicalmente, ¿no? Y por lo tanto tiene que cambiar también radicalmente el modelo de formación de aquellos que se dedican o aquellos que nos dedicamos a ayudar a otros a aprender, ¿no? Creo que es fácil ver, no sé si aquí en el modelo que se ha contado estará tan explícito, pero creo que es fácil ver que en general cuanto más generalizado o más bajo, si quieren, ¿no? Sin que ello signifique una valoración jerárquica, es el nivel educativo en el que trabajamos, más énfasis pone la sociedad en la formación docente como tal. Es decir, nadie duda de que alguien que trabaja en educación infantil y en primaria necesita una formación docente fuerte, intensa, y es el núcleo de su formación y es el núcleo de la definición de ese perfil profesional. Sin embargo, a medida que vamos subiendo los niveles educativos, la formación docente se diluye en el marco de una formación, podríamos decir, más disciplinar, más ligada al dominio de los contenidos. De tal manera que al menos en mi país, y en otros muchos países, ya en el nivel de la secundaria, la formación docente de un profesor de secundaria es muy somera, muy poco intensa y está mucho más centrada en asegurar el dominio del conocimiento que debe transmitir. Y cuando pasamos a la institución universitaria, tampoco sé lo que pasa aquí, sé lo que pasa en mi país y en el entorno en el que yo, de investigación, en el que yo trabajo, ya directamente esa formación docente desaparece. Es decir, no se necesita normalmente para ser docente universitario ninguna formación inicial específicamente docente, y no se necesita, desde luego, no se desarrolla apenas o solo de manera voluntarista y casual la formación permanente. Esto yo creo que tiene una raíz profunda, no es una casualidad, tiene que ver con un modelo en el que se asume que la función del docente, de ese que ayuda a otros a enseñar, es transmitirle el conocimiento establecido. Por lo tanto, a mayor densidad de ese conocimiento establecido, mayor peso tiene la formación disciplinar, menor peso tiene la formación en lo que sería la gestión de ese conocimiento en un contexto de aula, ¿no? Por decirlo de una manera muy gráfica y recordando una expresión bastante malévola, ¿no? Que yo la he leído atribuida a diversos autores, así que no puedo decirles de quién es, que dice que la enseñanza es esa situación en la que el conocimiento va del profesor o profesora al alumno o alumna sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos, ¿no?
Es decir, sin que ninguno de los dos se tome la molestia o tenga la oportunidad de repensar por qué y para qué lo está haciendo, sino que lo que hacemos los docentes es dar con la mano izquierda que hemos recibido en la derecha o al revés. Somos meros transmisores de conocimiento y, por lo tanto, en ese modelo se trataría de asegurar la formación en los contenidos y se da mucho menos peso, o se ha dado tradicionalmente mucho menos peso a la formación en las capacidades de gestión de esos contenidos y de esos conocimientos. Lo primero que quiero destacar, o lo primero que quería simplemente poner sobre la mesa, es que creo que en la medida en que la identidad docente ha cambiado, y ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, debería de cambiar también la formación docente, y creo que no lo ha hecho, en general, en cada uno de los niveles. Y no lo ha hecho especialmente en los niveles superiores. No quiero detenerme un poco en ello porque me parece importante. Me parece importante cuando se está planteando la posibilidad de convertir la formación docente en general también en una formación universitaria, pensar en cómo se forman los docentes universitarios o cómo nos formamos. ¿Y cuál es el papel de la docencia en ese marco que yo comparto? La idea de que si queremos realmente tener una formación docente dinámica, capaz de transformarse a medida que se transforman esas demandas sociales, necesitamos vincularla estrechamente a la investigación. Necesitamos estar continuamente haciéndonos preguntas sobre lo que hacemos y diseñando sistemas, métodos para intentar darnos respuestas. Pero eso también tiene algunas consecuencias, al menos hasta donde yo las conozco, y es que en la formación, en la universidad, la docencia se considera, entre los profesionales de la universidad, en la mayor parte de nuestras instituciones, una función menor o secundaria, al lado precisamente de las funciones investigadoras, ¿no? Hoy en día, en las universidades, al menos en la mía, tengo que decirlo, aunque se ponen algunos parches o se intenta evitar, se están seleccionando investigadores para dar clase. Es decir, el perfil de selección es el perfil de un investigador, lo que decide tu carrera profesional es tu capacidad de producir conocimiento y se considera subsidiaria la capacidad de compartirlo, transmitirlo, en el mejor sentido de la palabra, generar conocimiento en otros, ¿no? Yo creo que entre ustedes estará también presente, desde luego en las universidades españolas se habla mucho de la carga docente, ¿no? La carga docente es ese saco que te echan a la espalda para que corras menos. Así que si quieres tener una buena carrera universitaria, reduce tu carga docente. Este es un mensaje que nos está hablando de qué peso se da a la formación docente en el marco de las instituciones universitarias hoy en día y que nos tiene que hacer repensar profundamente este papel. Así que todo puede tener sus contrapartidas o sus inconvenientes también, ¿no? Creo que es muy importante que la docencia se incorpore de una manera integral en las relaciones con la investigación, la extensión, etcétera, etcétera, en la carrera profesional, desde luego de los profesores universitarios y, a ser posible, también de algunos profesores de otros niveles, ¿no? No necesariamente se realiza investigación, pero se debería incentivar la realización de la misma. Y esto me lleva a un segundo punto del que quiero hablar, que es mencionar, que es la necesidad de que en esa formación se integre de manera profunda y clara, se imbrique lo que es la formación disciplinar y la formación pedagógica. Aprender y enseñar son verbos transitivos, es decir, tienen un objeto. Siempre se aprende o enseña algo. Corremos el riesgo, y esto es muy común, de que en la formación docente separemos lo que es la formación en el conocimiento de la formación en la enseñanza de ese conocimiento. Que alguien, por un lado, aprenda biología, aprenda lengua, aprenda inglés, y por otro lado aprenda a enseñar lengua, biología o inglés, o más o peor todavía, aprenda a enseñar. Sí, en términos generales, descontextualizado. Los estudios que hay muestran que cuando esto sucede, las personas, los profesores, acabamos enseñando como aprendimos aquello que enseñamos. Es decir, que cuando a alguien se le enseña biología por un lado y luego por otro se le dan conocimientos pedagógicos, didácticos o psicológicos, acaba enseñando la biología como aprendió la biología, no como se le ha dicho o se le ha intentado mostrar que se enseña. Por lo tanto, necesitamos crear espacios de enseñanza, de investigación, de desarrollo profesional, de desarrollo formativo, ligados estrechamente a los contenidos y a los conocimientos, a las áreas del currículo. Digamos, desde las didácticas específicas
más que de los discursos pedagógicos generales. Me parece que esto es algo complejo y que cuando se acerca al mundo de la universidad es especialmente complejo, en mi opinión. Y esto nos lleva a una tercera pregunta que quiero plantear, porque tampoco quiero extenderme. Sí, pero quiero simplemente ahora enunciar temas y luego, pues a lo mejor, si son dignos de debate o de reflexión, volver a ellos. Y una tercera cuestión que a mí me inquieta es el cómo de esa formación, que está muy ligado al para qué de esa formación. Luego en mi presentación voy a mencionarlo, pero sin hacer un spoiler, les puedo avanzar al menos que voy a diferenciar entre tres grandes tipos de formación, ¿no? Lo que sería la formación técnica, la formación académica y lo que podríamos llamar la formación experiencial. Esto vale para cualquier profesión y se ha mencionado ya en el caso de la profesión docente. Yo creo que tradicionalmente la profesión docente era una profesión técnica. Es decir, hay ese viejo refrán que dice: cada maestrillo tiene su librillo. La idea es: adquiera usted una serie de técnicas para manejar esa situación, las aplica y conseguirá que sus alumnos aprendan. Obviamente los alumnos no aprendían lo suficiente, pero como el sistema era muy excluyente, todos los que no aprendían eran expulsados y el maestro o la maestra podía seguir haciendo la simulación de que su método producía aprendizaje en aquellos que quedaban. A medida que la educación se ha complicado, se ha extendido, ¿no?, en esta extensión que he dicho antes, ¿no?, de que cada vez estamos más tiempo aprendiendo, en más espacios, etcétera, etcétera, que es menos excluyente en definitiva, pues ha empezado a verse que no sirve un enfoque técnico, que no vale con repetir una serie de secuencias, con aprender a aplicar de manera técnica esas acciones, sino que la enseñanza y el aprendizaje es un proceso mucho más complejo. Yo creo que ya se ha señalado, y por lo tanto requiere profesionales que podríamos llamar estratégicos, que toman decisiones, que adaptan, que planifican, que reorganizan, que en definitiva responden al contexto y son capaces de construir nuevos contextos. En esa dinámica han surgido desde hace una serie de años modelos que podríamos llamar académicos. Por lo menos son los que yo más conozco. La formación docente en la mayor parte de los ámbitos es esencialmente académica. Es decir, proporciona teorías, modelos, que solo tardíamente se llevan a la práctica. Hay una relación entre teoría y práctica bastante más o menos establecida, en la que la teoría precede a la práctica, en la que a alguien se le dan modelos y formas de hacer y solo cuando los domina suficientemente se le permite ir a aplicarlos. La idea de que la práctica es la aplicación de la teoría. Esto yo creo que está generalizado en todo el sistema educativo, desde muy temprano hasta los últimos niveles. Y sin embargo, esto es un error desde el punto de vista cognitivo, histórico, cultural. El conocimiento no procede en esa dirección. El conocimiento surge de la acción, del intento de resolver problemas, del intento de afrontar los contextos problemáticos, es el que hace necesario aparecer nuevos modelos, ¿no? Y ahí es donde llegaríamos a un tercer modelo, que es el modelo experiencial, o otra manera de entender la formación, en este caso docente, que es no tanto decirle a los futuros maestros o a los maestros ya en ejercicio cómo deben de enseñar, sino ayudarles a reconstruir sus prácticas de aprendizaje y enseñanza, ayudarles a repensar cómo han aprendido, o cómo han enseñado, y a partir de ahí intentar construir nuevos modelos, ¿no? Esta idea de una relación distinta entre teoría y práctica me parece esencial para repensar los modelos de formación docente. Obviamente esto remite a modelos que son conocidos, no estoy inventando la rueda, esto remite a Schoen, remite a la reflexión sobre la práctica, pero no olvidemos que esos modelos, cuando los contrastamos con nuestras realidades, suelen quedarse como modelos, eso, no como prácticas que podamos reconocer muchas veces, ¿no? Y esto plantea un último aspecto que me gustaría destacar. Si asumimos la idea de que la función de la formación docente debería de ser ayudar a los docentes ya en ejercicio y a los futuros docentes a reconstruir sus propias experiencias de aprendizaje y enseñanza, a repensarlas y a generar nuevas formas de transformar el conocimiento, de ayudar a otros a transformarlo, nos plantea el problema de, más allá de, sin que sea independiente de ello, pero sin entrar en el problema de desde qué institución hacerlo,
creo que la formación docente debería de estar enormemente vinculada a lo que podríamos llamar los contextos de la práctica docente. Y los contextos de la práctica docente son los centros educativos. Otra contradicción que tiene nuestro sistema es que forma o genera modelos de formación individual en lugar de generar modelos de formación en centros y para centros. Una cosa que sabemos de las pocas que sabemos con certeza de qué sistemas educativos son más exitosos, porque hay muchas maneras de tener éxito educativo y muchas maneras de fracasar también, es que aquellos sistemas educativos que dan más autonomía a sus centros educativos, a los equipos docentes, suelen tener mejores resultados. Que parte del problema es dotar de autonomía y por lo tanto de responsabilidad a los equipos docentes. Y eso significa trabajar en una formación en equipo, desde los equipos y para los proyectos educativos de los centros. Yo creo que eso también es un modelo que plantea problemas de diversa índole. Por ejemplo, en España, cuando se hicieron las reformas educativas, directamente entró en colisión con digamos, las prioridades de los sindicatos y con respecto a las promociones profesionales, la carrera profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Que es siempre individual. Pero yo creo que sin hacer eso nos vamos a encontrar con sistemas educativos en los que va a ser muy difícil, o con centros educativos fuera muy difícil la transformación que necesitamos, ¿no? Porque si todo lo que he dicho tiene algún sentido, o se puede entender en una dirección, es que para mí la formación docente es uno de los elementos esenciales para la imprescindible transformación del sistema educativo que tenemos. Es decir, no tenemos que pensar en una formación docente únicamente para capacitar a unas personas para ejercer esa acción de ayudar a otros a aprender, sino que tenemos que ir pensando, si realmente queremos un sistema educativo mejor, en formar profesionales para transformar las formas de aprender y de enseñar, no para divulgar más las formas que tenemos, ¿no? Y para eso tenemos que potenciar algo muy importante, que es la formación de equipos docentes. Formación de grupos de trabajo que planteen proyectos que sean avalados, apoyados, sustanciados. Esto podemos verlo también a diversos niveles, ¿no? Yo en educación infantil, al menos en España, conozco algunos proyectos fascinantes que trabajan desde esta perspectiva. En educación primaria también, en educación secundaria es mucho más difícil y desde luego cuando uno llega a la universidad vemos que la idea de equipos docentes se diluye totalmente. Todos hemos aprendido ya que no puedes hacer investigación solo y que la investigación se hace en equipo. Sin embargo, no está tan claro que la docencia se haga en equipo. La docencia parece ser una responsabilidad individual cuando no se hace en el marco de una estructura muy jerárquica. La Universidad Española ha perdido esa estructura jerárquica, yo creo que por fortuna, pero ha dado lugar a una atomización de las formas de ejercer la docencia, ¿no? En definitiva, yo lo que intento compartir con ustedes, y ya termino, son un conjunto de reflexiones muy alejadas a lo mejor del contexto en el que ustedes están, que parten de esa idea que he enunciado al principio, de que los profesionales de la educación nos dedicamos a transformar la mente de otros. ¿Por qué? Porque la sociedad cree que para vivir mejor, o convivir mejor todos, necesitamos mentes más cultivadas, mentes desarrolladas en una serie de competencias, no solo cognitivas, sino sociales, etcétera, emocionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que para lograr esa transformación necesitamos ser formados como agentes de transformación. Si se nos forma únicamente como transmisores de conocimientos ya terminados, difícilmente vamos a lograr esa función. El paso a la universidad puede en parte ser un elemento favorecedor, pero también puede plantear muchas dificultades, porque tradicionalmente la universidad, en sus modelos de formación docente y en sus modelos de aprendizaje y enseñanza, no necesariamente ha sido un espacio de transformación o un espacio en el que se hayan promovido mucho estrategias de transformación de las formas de aprender y enseñar, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los errores que solemos cometer en los niveles en la formación, en la educación, es cuando diseñamos espacios educativos mirar a lo que se hace en el nivel educativo superior, cuando yo creo que aprenderíamos mucho mirando a lo que se hace en los niveles educativos anteriores, que es donde la innovación suele ser más
fuerte, más potente, quizá porque hay menos restricciones, menos corsés, sin olvidar que mucha parte de esas restricciones y corsés, como voy a intentar mostrar en mi presentación luego, las ponemos cada uno de nosotros con nuestras creencias e ideas sobre cuál es nuestra función como formadores. Bien, lo dejo aquí, porque supongo que habrá tiempo para muchas más cosas y mucho más debate. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido las intervenciones de nuestros invitados. En el caso de Garibaldi ha hecho una composición histórica, una reconstrucción histórica de los procesos de la formación docente en nuestro país y ha señalado luego los caminos y los procesos que se han iniciado actualmente en este propósito de convertir la formación docente en universitaria. Y luego el doctor Pozo ha mostrado, entre otras cosas, las categorías y modelos que sostienen las prácticas y las posturas que a nivel de la educación y de la formación de los docentes se tiene en los distintos ámbitos, como lo señaló respecto de la educación requerida para un docente en la educación primaria y lo que ocurre luego en la universidad. Es el momento entonces de dar lugar a las preguntas. Yo agregaría que pueden ser preguntas a veces marcadas por algún comentario expositivo, no necesariamente en tono de pregunta, así que el espacio queda abierto. Tenemos la suerte de contar con un buen tiempo. Esto tendría que terminar 16:15, estamos en las 3:20, así que hay la chance de que podamos conversar distendidamente, cosa que no suele ocurrir, porque los que suelen disertar llevan más tiempo del que está previsto. No fue lo que ocurrió en esta ocasión por parte de ellos, así que... Y para discutir hay bastante, ¿no? Así que allí tenemos una primera solicitud de pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Pérez de Colombia y quiero agradecer de manera muy especial las presentaciones y entre otras cosas porque me provoca mucho a mí. Yo soy profesor universitario, docente y no vengo propiamente del mundo de la pedagogía o la licenciatura, soy ingeniero de formación y bueno, hago como en muchos países en el mundo, hay unos campos del saber que nos metemos en el mundo de la docencia o la enseñanza sin tener las experiencias propiamente pedagógicas. Entonces la presentación en lo personal me da varias provocaciones. Adicionalmente, en Colombia hay una serie de discusiones sobre el ejercicio de la docencia y hace al menos una década se hizo una reforma sobre el tipo o la forma de la formación docente, particularmente permitiendo para la enseñanza básica la introducción de profesionales que hicieran el ejercicio de la docencia en primaria y secundaria y poniendo como un elemento complementario la formación ya pedagógica o docente. Hago un poco esa introducción en el ánimo pues de enriquecer las presentaciones y por supuesto también generar algunas provocaciones del orden regional sumadas a las que ayer nos decía entre otras el profesor Landinelli y también Cristian Pérez, que por ahí quisiera como hacer algunas relaciones. El profesor Landinelli ayer señalaba que entre otras la reforma de Córdoba, que no es un invento de los uruguayos, parece que sí, planteaba en su espíritu la construcción de un sujeto social y político autónomo. Y eso lo quiero entrelazar, entre otras, con el ejercicio sobre qué aprender, decía el profesor Pozo en su presentación. Entonces ahí me surgía alguna inquietud si lo que hoy debiéramos enseñar o aprender los profesores sería la construcción de un sujeto social y político autónomo, o si lo que debiéramos de aprender
o enseñar es hacer, como lo planteaba un poco Cristian Pérez en su presentación, un debate o una tensión entre aprender o enseñar hacia los modelos de desarrollo que regularmente son de orden gubernamental o hacia la construcción de estados. Cristian Pérez insistía muchísimo en el papel que debiera tener los académicos, los docentes, en la construcción y en la defensa del Estado, más allá de entrar en la discusión sobre un gobierno en particular. Me parece que es una provocación muy relevante, en particular porque en Colombia buena parte de los profesorados han entrado en la discusión con los gobiernos y no propiamente una deliberación con relación a la construcción de un Estado. Esto lo voy a dejar como si fuera poco, con una provocación adicional que señala Juan del Val, donde especifica o plantea que existe un debate en la educación entre la dominación y la emancipación. Y ahí, digamos, se encierra en buena medida la discusión de la enseñanza, es decir, podríamos enseñar para la reproducción de un estado de equilibrio, un estado definido, o para la construcción de un nuevo estado que tenga que ver con la solución de los problemas. Entonces, esta conferencia, este par de conferencias, digamos, generan varias provocaciones, pero quisiera especialmente como quizás sintetizarla en el sentido de qué aprender a hacer como personas, particularmente creo que es uno de los desafíos fuertes de Colombia con relación a los índices de violencia, con relación a los niveles de corrupción. Y aquí me detengo un poco porque a veces creo que ha faltado, y confiaría un poco que en los próximos encuentros de la CRES, en la reunión de Córdoba, se pueda un poco discutir sobre el papel de las universidades en la corrupción de nuestros estados. Parece ser que no queremos como ser muy expositivos en ello, y quizás me tomo aquí un poco más de minutos para decir que buena parte de la corrupción que aparece en los gobiernos, en las empresas, son regularmente personas altamente formadas y son regularmente en las instituciones universitarias o no universitarias de mayor prestigio. Y ahí, digamos, no hemos hecho una exposición crítica frente al proceso que tiene la formación precisamente. O sea, hemos enfatizado quizás en lo técnico, como señalaba el profesor Pozo, en lo académico, en lo profesional, en la denominada investigación, pero ¿qué pasa con la dimensión humana? Es decir, ya somos muy, digamos, un poco adultos en el sentido de reconocer los efectos tan nocivos que tiene la corrupción, no solamente desde el punto de vista puntual o de momento, sino hacia el futuro, es decir, cómo se reproduce en las siguientes generaciones esa postura pues de la corrupción. Entonces, quisiera especialmente como animar a profundizar un poco más el asunto sobre el qué aprender, y en ese sentido un poco mirar si lo que aprendemos, y un poco lo conecto con la presentación del profesor Luis Garibaldi, en el sentido si lo aprendemos en instituciones denominadas universidades, que tienen como uno de sus puntos clave la investigación, o si lo aprendemos en instituciones que no se denominan universidades, un poco cuáles pueden ser allí un poco las ventajas o desventajas o las limitaciones que puede tener el uno o el otro. Muchísimas gracias. Bueno, viene para los dos. Sí, pero no, ¿cómo? La sugerencia es que acumulemos preguntas y responden luego, así que por favor, ¿hay otra más? Quería, digamos, plantear que en ambas intervenciones hay aspectos realmente muy relevantes y que darían lugar a horas de debate. Me hubiera gustado que en el panel estuviera también una voz de la universidad, digamos, pero eso estaba no sé si estaba previsto o no, pero en este sentido, en poner también de manifiesto las dificultades para el diálogo en las instituciones, y en ese sentido la pregunta para Luis tenía que ver con ese punto último del PowerPoint, de la diapositiva, que hablaba de la
o las transiciones y meter un poco por ahí el tema. Y por otro lado, en lo que refiere a la intervención de nuestro colega español, digamos, creo que el diagnóstico es un diagnóstico que parcialmente podría aplicarse también al caso uruguayo. Creo que algunas soluciones, la idea de la formación de equipos docentes, de grupos de trabajo, planteada así es realmente importante, y donde, por lo menos a nivel universitario, esto se ha llevado a cabo, da resultados. Pero mi pregunta tiene que ver con una mayor explicitación de cómo se ha aplicado esto en España, y lo digo en esta dirección. La idea de generar equipos por centro, ¿no? Es decir, la idea del proyecto por centro y demás, en Uruguay, en algunos lugares se ha planteado, ha sido discutida, y personalmente lo que nunca me ha quedado claro de esa propuesta tiene que ver con aspectos concretos digamos, de financiamiento, aspectos concretos de cómo se integran esos equipos, y voy a señalar cuáles son las cosas que me hacen ruido cuando se plantea esto en términos generales, y por eso me gustaría conocer más la aplicación en particular. Me puede hacer ruido la idea de dejar a los centros educativos, bajo el pretexto de la autonomía, que queden sujetos a los fondos locales, y entonces eso puede generar una desigualdad muy clara en aquellas áreas, en aquellos espacios donde haya más recursos, en los que haya menos, o lo mismo en lo que se puede meter por la ventana, que nadie quiere, pero se mete por la ventana porque tiene mucha fuerza, y es la idea de una formación mucho más ligada a una ocupación que a un abrir mentes, como se decía. Y el otro tema que me hace ruido, y por eso me gustaría conocer mejor esa experiencia, que teóricamente me parece muy buena y muy saludable, es el tema de las disciplinas y la interdisciplina. Y entonces allí me viene, digamos, ¿qué es lo que me hace ruido? Creo que llegar a la interdisciplina, hasta por su propia concepción, supone partir de disciplinas, y ha habido ciertos proyectos, ciertas implementaciones que tienden a, digamos, pretender una interdisciplina sin tener un punto de partida firme desde el cual dialogar, y que en realidad se transforman en una preparación o en una formación que puede disminuir el número de profesores, o que puede facilitar una currícula menos extendida, pero no necesariamente está contribuyendo a una formación mejor. Entonces, como esas cosas me hacen ruido, me gustaría que se fundamentara más en torno a eso, para tener más elementos de otras experiencias que se hayan realizado. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta, propuesta? Bueno, gracias por las presentaciones. En verdad mi pregunta va un poco en la dirección, o mi comentario, mejor dicho, en la dirección del compañero colombiano, motivado un poco por la presentación de Luis, pero que perfectamente me parece que si amerita, me gustaría escuchar un comentario de los dos. Y es lo siguiente, Luis, en tu esquema de presentación quedó bastante claro qué se espera de esta nueva etapa para la formación docente en la universidad. Pero hay una dimensión cultural o política que es bastante compleja, digamos así, porque implica
un cambio de los lugares que ocupan en la cultura y en la política uruguaya, valga la redundancia, la formación docente y la universidad. Dicho de otra manera, a fines del siglo XIX, la formación docente y la Universidad de la República fueron pensados con ciertos cometidos, digamos, y con cierto proyecto de país, de un país que estaba arrancando, digamos, ¿no? Nada, me gustaría un comentario sobre esta dimensión cultural y política, que es una transformación bastante más, no sé si más compleja, pero es diferente a la propia dinámica de la formación docente en sí misma, digamos, ¿no? No sé si es claro el planteo. Gracias. Otra consulta, pregunta, comentario. Sí, buenas tardes. Simplemente pedir si podían hablar un poquito desde la mirada esta de la formación docente que ustedes plantean, sobre el hecho de que si bien es necesario dar más autonomía a esos docentes, después, ¿cómo vincular eso con su tarea cotidiana? Se les pide que trabajen con más autonomía, de repente se puede hacer estas experiencias de que los centros sean más autónomos, pero se forma con respecto a cómo desarrollar el trabajo en forma autónoma. De la misma manera, se plantea, bueno, hay que trabajar en equipo. ¿Hasta qué forma se forman cotidianamente en ese proceso de desarrollar su práctica profesional, cómo trabajar en equipo? Y es más, agrandaría un poco más eso a cómo trabajar en redes, que fue una de las cosas que se planteó ayer, la necesidad de que tenemos que poder trabajar con colegas incluso dentro de la región, y hasta qué punto también se forma en esos aspectos con estos nuevos modelos a los docentes. Pensando en que muchas de esas cosas son cosas que un investigador que trabaja en la universidad las aprende desde el vamos. Desde el vamos sabés que trabajás en equipo, desde el vamos sabés que trabajás en forma autónoma y desde el vamos sabés que vas a tener que trabajar con otras personas que son de otros países y de otros equipos que también trabajan en forma autónoma en otras universidades. Entonces, eso me gustaría que se analizara en vistas de que es algo que va a tener que suceder si efectivamente se concreta esto, que todos esperemos que se concrete, que es ese trabajo de la formación docente desde la universidad. Gracias. Empezamos con respuestas, mientras si van surgiendo otras, por favor, lo señalan y los anotamos. Bueno, yo voy a empezar a contestar algunas, no a contestar en el sentido de dar respuestas, sino a dialogar con algunas de las intervenciones que me han parecido muy sugerentes, pero abren tantísimos temas que no sé si voy a poder centrarme en todos, ¿no? ¿Cuál es la función de la educación? Sería un problema demasiado grande como para plantearnos. Quizá una forma de responder lo que puede parecer un cliché, pero a mí no me parece un cliché, es decir, que nuestra responsabilidad en la educación depende del nivel. La educación para todos es formar ciudadanos. Formar ciudadanos son personas capaces de participar en la vida social y de transformar esa vida social y de hacer una sociedad mejor. La educación nace de un sueño, por cierto, no comprobado, que es que el conocimiento nos hace mejores personas. La educación formal, me refiero. Esto es un sueño ilustrado, esto es una consecuencia de la ilustración, por lo que creemos que tener más conocimiento hace que las personas sean más capaces de afrontar situaciones complejas. Se han mencionado algunas, ¿no? La violencia, pero también las relaciones sociales, la igualdad entre las personas, la solidaridad, la mejora de nuestra relación con el ambiente. Podríamos sacar una lista en la que, probablemente haciendo un catecismo laico, todos nos pondríamos de acuerdo muy pronto. Luego aparecerían temas en los que tal vez no nos pusiéramos de acuerdo, y esto es la sociedad y es la diversidad, ¿no? No sé si esto se le llama sujeto político, se le llama, pero yo desde esa perspectiva de formar ciudadanos y ciudadanas, creo que la escuela es un espacio indispensable para esa formación. Vivimos en una sociedad cada vez más segregada,
en la que sabemos que las desigualdades están creciendo, y tenemos que creer que la escuela es el espacio donde las personas conviven con otros que no son iguales a ellos, que son diferentes, que tienen otras miradas, a lo mejor otro color de piel, otra relación con el mundo, y tienen que aprender a convivir en todo eso. Si no creamos espacios en los que construimos espacios en los que esa convivencia se realice, mal nos va a ir. Un ejemplo muy sencillo: en España, no sé qué pasará aquí en Uruguay, no sé qué pasará en Colombia, en España la educación es obligatoria hasta los 16 años, pero lo es también la escolarización, que son dos conceptos que no tienen por qué ir unidos. El homeschooling es algo que está muy de moda en muchos países, y sin duda para aprender la ionización o termodinámica uno la puede aprender desde casa igual de bien o mejor que yendo al colegio, dependiendo de a qué colegio vaya, qué casa tenga y qué recursos tenga. Lo que no va a aprender así es a convivir, a socializarse, a relacionarse con otros. Entonces, desde este punto de vista, lo que acaba de señalar a mí me parece, bueno, acaba de señalar Luis, me parece importantísimo, pero claro, para eso tenemos que convertir los espacios educativos en espacios también de reflexión ética y de convivencia. Es verdad que la universidad ha formado a algunos de nuestros más importantes corruptos, pero también ha formado a otra mucha gente. O sea, no responsabilicemos solo a la universidad de eso. Lo que sí podemos responsabilizar a la universidad, o al menos a mí me compete más, es que a lo mejor en la formación de los profesionales que estamos educando y formando, no introducimos suficientemente las dimensiones éticas y de convivencia del ejercicio de esos roles profesionales, ¿no? Si yo he dicho antes que creemos en este sueño de que el conocimiento transforma la sociedad, la universidad, en la medida en que se incorpore la formación docente ahí, pues yo creo que es muy importante. La universidad forma profesionales que usan el conocimiento para transformar la sociedad, para crear nuevas relaciones sociales, no solo para reproducirlo, sino para innovar con él, para crear nuevos espacios de gestión del conocimiento. Y cada uno de esos espacios contiene importantes dimensiones éticas, que hasta ahora hemos dejado muy de lado. Es así, en la formación de los profesionales, ¿no? Yo creo, no obstante, que estamos avanzando, al menos desde la perspectiva que yo veo estamos avanzando, y pongo un ejemplo, ¿no? En España, cada vez uno abre los medios de comunicación, no sé si sucederá aquí también, uno entra en una página y cada vez son más frecuentes mencionar casos de bullying en los centros. ¿Esto significa que hay más bullying que había antes? No. Significa que ahora el bullying se problematiza y se considera no aceptable. Y antes muchos docentes miraban para otro lado cuando había esos problemas porque ellos enseñaban matemáticas. Yo creo que tenemos que empezar a convencernos de que cuando formamos docentes, formamos sobre todo personas que se relacionan con otras personas en todas sus dimensiones. A partir de ahí pueden surgir muchos más niveles, pero yo me conformaría, o como psicólogo, yo vería el tema desde esa mirada, ¿no? Y creo que entonces ahí dentro, por ejemplo, del planteamiento que recogías, ¿no?, de mi excompañero de facultad, Juan del Val, ¿no?, que yo empecé formándome con él, o sea que si bien conozco a Juan y bien le valoro, el tema de la dominación y la emancipación, pues obviamente es otra de las muchas contradicciones. Cuando hablamos de autonomía, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas capaces de afrontar una situación y tomar decisiones, utilizando aquel viejo término que utilizaba Saramago en una de sus novelas, una expresión muy divertida que decía de un personaje, decía: don José no tomaba decisiones, las decisiones le tomaban a él, ¿no? Hacer ciudadanos autónomos es hacer ciudadanos que toman decisiones, que no se dejan tomar por las decisiones que toman otros. Entonces, en ese sentido necesitamos desarrollar competencias críticas, necesitamos desarrollar competencias de autonomía emocional, de relaciones sociales, una serie de cosas que no podríamos ahora detenernos ahora aquí. Claro, eso entra en contradicción con que evidentemente educar es también un proceso, yo he dicho antes, cultivar, es también un proceso de adoctrinamiento, si guste o no, es un proceso de crear una serie de valores o de construir una serie de valores que compartimos y asumir que cualquiera o todas las personas, si tienen esos valores, van a convivir mejor con otros. Si yo tengo en clase un alumno que se comporta violentamente con sus compañeros o se comporta insolidariamente, hay un proceso
que evidentemente su emancipación como abusador no es tolerable desde el punto de vista de la construcción de un espacio social. Así que finalmente la educación siempre tiene valores y metas sobre los que podemos discutir, pero esos valores y metas tienen como objetivo transformar a las personas, ¿no? Y la educación siempre contiene un elemento muy fuerte diciéndolo de una manera, insisto, muy fuerte de manipulación, ¿no? De transformar a otros a veces incluso en contra de sus deseos, ¿no? Y eso tenemos que tener claro, yo creo. Pero para eso, claro, tenemos que hacer un contrato social en el que esos valores primen sobre otros, ¿no? Bien, me voy a centrar también en otro aspecto que se ha mencionado con el tema de la autonomía, que se ha mencionado un par de veces, que yo he mencionado la autonomía de los centros. No se me entienda mal, yo no vengo aquí como embajador del Estado español, o lo que a esta hora quede de él, ni a defender aquí lo que se está haciendo en España. Porque lo que se está haciendo en España es tan perfectamente criticable que no sé si merece la pena criticarlo aquí ahora. Lo que yo he señalado es que lo que sí sabemos es que cuando se constituyen comunidades de aprendizaje, culturas centros en las que no solamente los docentes, sino también el entorno social de esos centros participa de la construcción de ese proyecto educativo y se compromete con él, esos centros son más eficaces, logran mejor los objetivos que se proponen. En España, ¿cómo está el tema? Mal, depende de dónde se mire, y antes he puesto un indicio, que es cómo desde el punto de vista de los sindicatos se ha primado los derechos de los trabajadores sobre... ¿Qué es una autonomía de un centro? La autonomía de un centro es permitir, que está en el papel, al menos en España, que un centro desarrolle su propio proyecto educativo dentro de un marco que tiene restricciones, pero que le puede permitir ser muy flexible en la manera de desarrollar algunos de esos contenidos, ¿no? La organización de las materias, el tipo de actividades. Hoy hay proyectos sumamente interesantes en España, fuera de España, especialmente, por ejemplo, en países como Finlandia, que lo están poniendo en marcha, de trabajo desde proyectos, en lugar de estructurarla, y tiene que ver con las disciplinas y no disciplinas. En lugar de estructurar el currículum con una serie de disciplinas, se estructura el currículum por proyectos, por problemas. Se dedica a investigar el agua, el cambio climático, la emigración, un problema, y desde ahí se hacen miradas desde las distintas disciplinas. ¿Se puede construir la interdisciplinariedad sin una mirada disciplinar? Bueno, este es un tema, desde luego la interdisciplinariedad no, pero puede que haya un enfoque previo a la disciplinariedad que sea la globalización, o un enfoque global. Entonces, bueno, esto es una cuestión de articular esas miradas, ¿no? Pero desde luego el pensar que un problema se empieza a entender en la medida en que se ve que tiene múltiples niveles de relación y que cada uno de esos niveles tiene lógicas propias, pero solamente se van a entender esas lógicas de la integridad de esas miradas, a mí me parece que eso sería enormemente innovador. Yo conozco y admiro proyectos que hay en educación primaria que trabajan desde la globalización. En educación secundaria tristemente es más difícil, pero hay algunos que intentan trabajar también desde la mirada. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es una disciplina o no? Bien, volviendo al tema de la universidad, es una discusión que en parte es epistemológica, pero al menos donde yo la he estudiado más, al final esas disciplinas no son disciplinas epistemológicas, son estructuras de poder. O sea, no tienen tanto que ver con la distinción epistemológica de una materia con otra, como quién tiene derecho a estar ahí y por qué tiene. Entonces, es un tema complejo, pero que desde luego en el que posiblemente nos pondríamos de acuerdo en que es necesario un enfoque más integrador. ¿Por qué? Porque el currículum que tenemos es un currículum muy paradójico, y lo es en secundaria, desde luego en primaria, al menos en España hay menos fragmentación, lo es en secundaria y lo es en la universidad de manera ya exponencial. Y es el siguiente: el currículum es una especie de puzzle que se compone de una serie de piezas que se le van entregando a los alumnos, de 9 a 10 lengua española, de 10 a 11 geografía, de 11 a 12 biología, y vamos dándole las piezas al alumno para que luego componga el puzzle, porque luego va a ser un ciudadano o ciudadana que intervenga en una sociedad en la que no hay problemas geográficos separados de los lingüísticos y los matemáticos, y no hay problemas con miradas múltiples. Pero bien, ese puzzle que el alumno tiene que montar, nosotros no sabemos montarlo. Cada profesor da su pieza y que el alumno lo monte. Claro, el alumno no lo va a montar.
Y por lo tanto estamos formando a esos ciudadanos capaces de afrontar los problemas sociales, que no son problemas disciplinares, sino son problemas sociales, que desde luego desde distintas disciplinas admiten distintas miradas. Bueno, este es un tema que yo creo que tenemos muy mal resuelto, y que el currículum no parece que se oriente en esa distinción, en esa orientación más integradora. ¿Por qué? Pues hay por un papel también de las propias disciplinas, no insisto en cuanto a cuerpos epistemológicos, sino en cuanto a estructuras académicas y de poder, ¿no? Bueno, no sé si con eso he respondido más o menos algunas de las cuestiones que se planteaban. Tengo aquí una anotación, ¿verdad? Así, la financiación, no, cuando yo digo proyectos de centro, proyectos autónomos, quizá hay una diferencia, otro organismo en este caso nuestro que hay que explicar, ¿no? Que sean autónomos no significa que dependan de la financiación local. En España, todos los centros educativos, hay 3 tipos de centros educativos: centros educativos públicos, que son centros de financiación pública y gestión pública; centros privados, que son centros de financiación privada y gestión privada, que normalmente los padres pagan el acceso de los niños al centro; y centros que se llaman concertados, que son centros de financiación pública y gestión privada. Es decir, centros que el Estado paga a los docentes, pero los gestiona normalmente o bien una cooperativa de padres, o bien una institución religiosa, o bien cualquier tipo de organización, ¿no? Bien, en los centros públicos trabajar en proyectos de centro es muy difícil, porque la heterogeneidad de los docentes es muy grande, porque los docentes no constituyen un equipo, porque los centros privados, tanto privados como concertados, tienen ideario de centro, tienen un proyecto compartido y un proyecto más vertical, podríamos decir. Yo creo profundamente en la educación pública, profundamente. Entre otras cosas porque me parece, y he empezado por ello, porque la educación pública es la única que puede asegurar a los niños una formación en la diversidad y para la diversidad. Pero para ello tenemos que crear centros públicos que respondan a las demandas de las familias, que también tienen sus demandas, y tenemos que implicar a las familias. Es en ese sentido en el que le digo, la financiación no depende de eso. Bien, y una última observación para no extenderme ya demasiado, que tiene que ver también con el tema que se ha planteado sobre cómo vincular la autonomía o en trabajar en equipo, redes, como... Bien, yo creo que hay otro problema muy evidente. Nadie va a enseñar de una forma distinta como fue enseñado. Si queremos que los profesores futuros aprendan a trabajar en red y en equipo, cooperando, que no es lo mismo que trabajar en red y en equipo, para mí lo importante es cooperar, ¿no? Tenemos que crear espacios en su formación que sean verdaderamente cooperativos. Si queremos que trabajen con autonomía, tenemos que formarles como alumnos o personas que están aprendiendo autónomas. Solo haciéndolo van a aprender haciéndolo. Y aquí aparece un contraste radical entre los formatos de formación que normalmente hay y lo que se está viviendo. Yo pongo un ejemplo que es muy extremo, pero que yo lo he vivido, de verdad. Durante todos estos años de prédicas constructivistas, en las que probablemente yo he contribuido bastante, y no me quito la culpa, de predicar la buena nueva del constructivismo, ¿eh?, como una fe que nos va a liberar de todos los... Yo asistí una vez a un curso de formación docente, formación permanente, en el que me quedé un poco atónito, me sirvió también para reflexionar sobre los límites de estas prédicas, en las que un ponente, de cuyo nombre no quiero acordarme, evidentemente, estaba diciendo a los docentes: lo primero que hay que hacer para enseñar algo a alguien es saber lo que ya sabe. Esa famosa frase de Ausubel que tanto se ha usado en estos contextos. Pero claro, ese docente no había preguntado a los otros, o ese formador a los docentes, ¿qué es para usted lo primero que hay que tener en cuenta? ¿Se entiende? O sea, si yo quiero realmente que se den cuenta de esa idea, no la tengo que predicar, la tengo que hacer. Y la pregunta es, ¿estamos formando a los docentes en aquellas prácticas, estamos exponiéndoles, generando, construyendo aquellas prácticas que queremos que ellos luego construyan con sus alumnos? Más allá y más acá, y no sé si será más fácil en una otra, de si esta docencia tiene un estatuto universitario o no, si esta formación, yo creo que eso es un aspecto crucial. Si seguimos con modelos transmisivos, vamos a conseguir profesores transmisores.
eso sí, de buenas nuevas constructivistas, que predicarán el constructivismo, pero no serán capaces de construir espacios de colaboración o de cooperación porque no sabrán gestionarlos, porque no tendrán ningún modelo de cómo se gestiona un espacio cooperativo, o cómo se atiende a la diversidad de los alumnos, o cómo se responde a una pregunta de un alumno para la que no tenemos respuesta y que tenemos que ayudar a construir. No tendrán ejemplos de cómo actúa un profesor como guía de los alumnos, en lugar de seguirán actuando como predicadores o como seguiremos actuando. Eso es un poco lo que yo creo al respecto. Y por mi parte nada más. Yo voy a Juan Luis. Bueno, gracias. Por suerte esta vez le tocó a Pozo antes, porque hay cosas que él va a decir mejor que yo y con más solvencia. De todas maneras, creo que claramente en varias de las preguntas se retoma una vieja discusión, es cuál es la función de la educación y qué papel cumple. Hay un mandato histórico de la educación y particularmente de la educación primaria, que es la transmisión de valores culturales y de contenidos culturales de una generación a otra. Esto no es nuevo en todas las definiciones de manual. Lo que está claro es que la discusión y el planteo que nos hace Pozo y que comparto es que cómo se logra esta transmisión, pero hay un aspecto que es un punto de partida, y en realidad las sociedades han acumulado un conjunto de conocimientos y de valores y de contenidos culturales que el propósito es que llegue y que sean patrimonio de todos los ciudadanos, y que por lo tanto hay esa misión que claro está, hoy está cuestionada, hackeada por cambios civilizatorios importantes, por cambios que implican que el acceso a la información y a esos propios contenidos culturales son de mayor amplitud y libertad de acceso. Sin embargo, lo que la educación tiene que plantearse es el desafío de evitar confundir información con conocimiento y contribuir a que esa información se transforme en conocimiento. Y digo esto en el sentido de, cuando preguntaba el compañero de Colombia, dice, bueno, ¿qué es lo que debemos formar? Yo, en primer lugar, subrayo lo que dice Pozo, que nosotros debemos formar ciudadanos, y de allí soy particularmente defensor en ese sentido del concepto bareliano de que efectivamente los ciudadanos se constituyen en espacios comunes, y la educación pública es ese espacio en común, donde esa famosa frase, ¿no?, de los que una vez se sentaron juntos en un banco de la escuela, aprendieron a ser iguales, también aprenderán a sentirse así en la sociedad. No es textual, no soy de los que me acuerdo textualmente de las citas, pero sigo creyendo que eso es un valor de la educación pública. Y si Pozo decía, los sistemas educativos que han tenido mejores resultados también son aquellos que han trabajado, han dado cierta autonomía a los centros, yo diría que cuando uno revisa cuáles son los centros educativos, los sistemas educativos que uno considera de mayores niveles, uno va a ver que son esencialmente sistemas públicos, y donde estoy hablando de los países nórdicos particularmente, donde se da particular hincapié, porque es el lugar donde se aprende, como decía Pozo, a la diversidad, a la integración social, a reconocer los propósitos y las dificultades que tienen los ámbitos y los problemas sociales y los problemas colectivos. Ahora, estos cambios civilizatorios también llevan a pensar en cambios en las formas de enseñar, o mejor dicho, en las formas de darse cuenta de que enseñar es generar y producir aprendizajes para que se incorporen esos valores, esos contenidos culturales. Entonces, estos cambios también implican cambios del tipo de enseñanza y del tipo de docente. Probablemente en un tiempo histórico de la modernidad, las respuestas y el conocimiento de un docente sobre un conjunto de informaciones era muy importante, y hoy día probablemente sea más importante que los estudiantes sepan hacerse buenas preguntas sobre la realidad y que el docente sepa formular buenas preguntas, no las preguntas de que implican una sola respuesta y la respuesta que
el docente pregunta de manera retórica porque ya sabe la respuesta y está viendo si el estudiante la sabe, sino la capacidad de preguntarse para poder investigar, para poder criticarse, para poder criticar esa realidad. Porque si bien es cierto que uno busca formar ciudadanos, también es cierto que esos ciudadanos son sujetos políticos y que para que sean sujetos políticos tenemos que pensar en permitirles criticar la sociedad en la que están viviendo. Cuando hablamos de seres críticos, también es pensar que vamos a formar seres que para transformar esa realidad tienen que pensarla críticamente. No críticamente contra un gobierno o contra un Estado, sino críticamente con esa realidad, porque van a ser ciudadanos con el propósito de transformarla, de cambiarla. Y al mismo tiempo no de cambiarla de cualquier manera. Yo creo que nosotros buscamos formar seres humanos que sean más libres, más autónomos, y por lo tanto también sean capaces de criticar en las sociedades en las que viven donde falta libertad, donde falta autonomía, donde falta democracia. Y eso me parece que es un propósito, siempre es una buena intención, porque podemos volver a esa discusión histórica de cuánto contribuye la educación efectivamente a eso o a un factor meramente reproductivo, cuánto podemos aportar desde lo educativo, tanto de lo institucional como de lo individual. Creo que si todos estamos en estos lugares es porque creemos que algo podemos hacer, si no, no estaríamos acá, ni ustedes escuchando esto, ni nosotros hablando. Pero también debemos ser conscientes de esas limitaciones, porque yo no le puedo pensar que es responsabilidad de la universidad o del sistema educativo, o de que yo haya tenido como alumno a alguien que luego fue corrupto y fue preso, o fue preso por asesinar a alguien o por robar a alguien. A mí la verdad es que tengo más antecedentes de esto último que de los corruptos en el sentido tradicional por donde trabajé, y si yo me hago responsable de eso, la verdad es que no estaría acá. Me refiero, la educación también tiene, por eso necesitamos seres políticos y seres sociales que sepan que tiene que ir a la sociedad también a actuar para transformarla, y no pensar que nosotros, todo lo que le pase a esa persona de aquí en adelante es responsabilidad exclusivamente de nosotros. Y esto mismo lo llevo a la formación de los docentes. Está claro que qué tipo de educación uno quiere también tiene que ver con qué tipo de formación docente. Yo subrayo las últimas palabras de Pozo, lo he dicho muchas veces, a veces queremos enseñar sobre el constructivismo, sobre la participación o sobre el trabajo colectivo, dando clases así como las damos acá ahora. Esto, más allá de que hubo instancias de participación, esto no es una clase. Pero una clase magistral es decirle cómo debería ser, enseñar por problemas y no planteamos ningún problema, enseñar cómo trabajar en equipo sin trabajar en equipo, etcétera. Esto lo dijo mejor él y lo comparto absolutamente, y ese es uno de los problemas que tiene la propia formación docente en su esencia. Ahora, de la misma manera que yo planteo las limitaciones con respecto a lo que puede hacer la educación con respecto a los cambios culturales y sociales, que debe hacer mucho, pero no pidámosle más de lo que puede y lo que debe, sobre todo en este ámbito, en esta civilización donde la educación también tiene un valor siempre más relativo, por eso también todos estudian más y tienen que seguir estudiando para poder certificar más, también tiene un valor más relativo de lo que pudo haber tenido en otros tiempos. Por un lado, por suerte, porque es para todos y porque más gente accede a los niveles educativos, y eso es lo que tenemos que tender. Pero de la misma manera que relativizamos eso, también hay que relativizar al papel de la formación docente. Esto puede significar que uno se quiere quitar el sayo de las responsabilidades, pero está lejos de plantearlo de esta manera. Lo que me refiero es que ustedes piensen que nosotros hacemos las cosas muy bien, y sé que hay muchos lugares que se hacen las cosas muy bien, y que podamos formar docentes con esa cabeza crítica, investigadora, de trabajo en equipo, rigurosos en el conocimiento, capaces de trabajar con... Pero si esos docentes con esas condiciones van a trabajar a centros donde en realidad la cultura es la opuesta, es la del trabajo individual, es de la exposición, y creo que a todos nos ha tocado, o probablemente a mí me ha tocado de ir y es difícil a veces remontar esas situaciones, porque en realidad lo que forma a un docente, por lo menos en la experiencia uruguaya, no es solo lo que uno le da de formación inicial, sino también lo que le ofrece el sistema para su formación constante y permanente, y las instituciones y la forma en que esas instituciones comienzan a formarse. Está claro que sin la transformación de la formación docente, para formar docentes que sean
más abiertos, que sean capaces de preguntarse y de ser capaces de preguntarle a la realidad donde van a trabajar para ver cómo transformarla y de comprometerse con esa realidad. No hay duda de que no vamos a poder cambiar, pero no pensemos que solo, algunos dicen, bueno, lo fundamental y lo principal y lo primero es cambiar la formación docente. Comparto, en eso estamos, a lo mejor estemos en el buen camino y ojalá podamos hacer muchos cambios para tener más y mejores docentes, más comprometidos social, cultural, hasta políticamente, en un sentido de lo social, como planteaba el compañero, pero no alcanza con esas transformaciones si no hay transformaciones también a nivel de las instituciones y a nivel de los sistemas educativos. Dos preguntas más que planteaban. Ana, que estuvo muy atenta, me plantea justamente el tema de las transiciones, porque es una de las, acá los compañeros que están conmigo en el Consejo, una cosa es decir, uno quiere ser universitario, queremos hacer investigación y queremos transformar la estructura docente, pero uno no parte de la nada, ojalá pudiera, el papel lo resiste todo, el asunto es que en la realidad uno tiene que ir de una institución que está organizada de determinada manera, que prioriza en su formación. Fíjense, nosotros tenemos el 90% de nuestros docentes son interinos, pero son interinos desde hace, la mayoría de ellos desde hace 20 años, algunos hace 20 años que trabajan en formación docente, algunos más, otros 15, otros 10, y uno no está pensando como ese niño que tiene alguna enfermedad y hay que cambiarle toda la sangre. No es posible ni es deseable. Por lo tanto, la transición hay que pensarla con la institución que tenemos, con los docentes que tenemos, más allá de la apertura y de la relación con otros docentes, con otras instituciones, con otras culturas. ¿Por qué digo transición es? Porque nosotros en realidad la formación docente en este camino universitario está en transición formalmente, por lo menos desde el 2005 en adelante, que se ha planteado este camino, de distintas formas, probablemente con caminos que haya que corregir. Tampoco me parece que sea algo que tengamos que rasgarnos las vestiduras y golpearnos el pecho porque cometamos o hayamos cometido o hayan cometido errores, porque esto es un camino de la cual no hay demasiadas experiencias, y es lógico y está bien, y hasta prefiero avanzar cometiendo errores que quedarme quieto para no cometerlos. Y sé que en este año y medio, 2 años que hemos trabajado, hemos cometido errores, como han cometido errores los anteriores, pero de lo que no podemos, porque si quedamos quietos, es donde me parece que vamos a cometer el peor de los pecados. Y tanto Pozo como creo que algunas de las intervenciones nos plantean, bueno, efectivamente este cambio universitario es necesario, un poco él mismo lo fundamenta por el tipo de docente y de profesional que buscamos, por esa vinculación con la educación, pero tiene riesgos. Y esos son los riesgos que yo quise plantear cuando decía lo de la práctica. Efectivamente, transformar una institución universitaria para la formación en educación tiene justamente uno de sus mayores riesgos, es hacernos una institución que se aleje de esa formación, que se aleje de esa práctica, que se aleje y que pierda valores tradicionales. Cuando uno escucha experiencia de otros países, uno dice, bueno, en Uruguay, si hay algo que valoramos y valoran nosotros cuando vienen a visitarnos, es la experiencia práctica que tienen nuestros docentes, o cuando estudiamos para ser maestros y profesores, o maestros técnicos, o educadores sociales, esa vinculación con la práctica. Eso no hay que perderlo. Y es un valor importante, con la diferencia de lo que probablemente sí tengamos que cambiar, es la óptica de cómo desarrollar esas prácticas y sobre todo cómo verlas. Que no sean, porque no queremos ser reproductores, que sean exclusivamente reproductoras y que no solo se aprenda a enseñar como lo que ya enseñan, sino que aprendamos a analizar cómo se enseña para cambiar esas prácticas de enseñanza. Ahora, hay riesgos, también hay otros riesgos institucionales que recuerdo una discusión en esta misma sala en el año 2014 o 2013, donde nos decían, bueno, el riesgo de que al transformarse en una universidad, lo que exista ahora solo cambie el título, solo cambie el nombre y sea lo mismo que antes, pero ahora con otro estatus, con mayor autonomía y por lo tanto con menos control. Sí, obviamente que también ese es un riesgo. Pero creo que si nosotros queremos instituciones que formen personas autónomas, profesionales autónomos en un marco de autonomía, necesitamos darle mayor autonomía a esta formación.
mayor autonomía de los ámbitos donde se va a desarrollar las prácticas profesionales y también mayor autonomía de los ámbitos de políticos de decisión para que puedan criticar esa sociedad, para que puedan aportar conocimiento crítico sobre la educación, sobre la enseñanza, para formar a sus docentes también con ese espíritu crítico. Por lo tanto, en síntesis, obviamente nosotros lo que queremos es formar docentes que sean capaces de formar seres humanos y de contribuir seres humanos críticos, responsables, comprometidos con la realidad social, ciudadanos en ese sentido, en una sociedad más libre, más integrada, y para eso debemos formarlos en un ambiente donde haya más libertad, más democracia, más autonomía, más capacidad crítica, más respeto entre las propias opiniones y puntos de vista que se debaten, porque si hay algo que tiene que haber en el ámbito académico es debate, es contraposición de ideas, pero no con la idea de descalificar, sino con la idea de construir a partir de la crítica de uno con otro. Eso los universitarios, o en determinados ámbitos universitarios, lo manejan y lo viven. Nosotros en el ámbito educativo todavía nos cuesta asumir las críticas también desde el punto de vista académico para poder construir desde allí. Obviamente en esto no hay recetas ni hay caminos únicos. Nosotros vamos por el camino que la historia uruguaya y las condiciones políticas actuales nos permiten, y con las limitaciones que decía hoy, porque en definitiva los educadores, más allá de que querramos ser todopoderosos y dioses cada vez que nos entramos a un salón de clase, en realidad también tenemos que saber que no lo somos y que tenemos nuestras limitaciones a la hora de pensar qué tipo de transformaciones podemos hacer en las personas con las cuales nosotros estamos trabajando. Quedo por acá. Bien, en cuanto al tiempo, estamos en tiempo. Tenemos una interesante actividad a continuación en esta misma sala, articulación, educación media y superior, una brecha insalvable, que realmente es interesante y creo que está de alguna manera muy vinculada con lo que muchas de las cosas que se han dicho aquí. Muchas gracias a todos y en particular al doctor Ignacio Pozo y a Luis Garibay.